La figura de la serpiente. Imagen de vida. 9 de marzo. Permaneció aquí mucho tiempo. Oró conmigo. ¿Cuán serena es ahora? Yo estoy más con aquel hediondo reptil. Ahora puedo volver a dar más. 10 de marzo. Es una monja. Se reconoce el velo, pero no el rostro. Pero dime, de una vez, ¿quién eres? Ella me dijo, un alma sedienta. Le pregunté, ¿por qué viniste a mí como serpiente? Ella me dijo, aún no estaba en condiciones de mostrarme de otra forma. Le pregunté, ¿por qué apareciste en aquella tan horrible figura? Ella me contestó, fue la imagen de mi vida. ¿Fuiste monja? Me contestó que sí. Le pregunté, ¿por qué no vas donde tus hermanas a pedir ayuda? Me contestó, estuve con ellas, pero no vieron nada. Le pregunté, ¿de verdad te conocí? Ella me dijo, tú odiaste mi pecado. Desapareció. No sé quién pueda ser. 11 de marzo. En pleno día vino el padre Weiser. Exactamente como cuando estaba vivo. ¿Está bien? Estoy tan contenta. Él me contestó, el largo sufrimiento me iluminó y estoy salvado. Ahora sé que las almas venían y pueden venir a ti. Quien todo da, mucho recibirá. Esta aparición me alegró tanto por 2 razones. Primero, porque fue muy bueno y ahora está bien. Segundo, porque no me quiso creer cuando le conté la historia de la monja. Nota: la primera aparición. Esta es la tercera vez que aquellos que no quieren creerme se muestran después de muertos. FS y KT también habían venido. Mi satisfacción no provenía de la soberbia, pero lo encuentro como un descanso, una seguridad de saber que estoy en el camino correcto, pues estas almas no tenían ni necesidad de venir. Muchas cosas que recibo pueden sonar como vanagloria. Con gusto emitiría algunas cosas, pero entonces la verdad no estaría completa. 17 de marzo. La monja me saludó apenas llegué a Mónaco. Veo que no habrá vacaciones. También vi 3 sombras y un hombre anciano. 19 de marzo. Permaneció conmigo toda la noche. Se trata de María Ere, una monja francesa de pie. Murió hace 5 años en Marsiglia. Le pregunté, ¿por qué no te muestras en tu monasterio? Ella me dijo, estuve mucho con ellas, pero no me vieron. Entonces explícame, ¿por qué yo te veo y ellas, que son tan santas, no te ven? Ella me contestó, su espíritu aún está prisionero mientras tú te pudiste liberar. ¿Y por qué? Me contestó ella, de ti misma te liberaste. Yo le pregunté, ¿por qué viniste bajo la figura de serpiente? Me contestó, fue la imagen de mi vida, juramentos falsos, todas las mentiras e hipocresías. Entonces le dije, sin embargo, no estás condenada. Ella me contestó, antes de morir finalmente recibí los sacramentos como se debe. Le pregunté, ¿qué puedo hacer aún por ti? Me contestó, reza conmigo, flagélate, entonces estaré en la luz. 25 de marzo. Ahora viene todas las noches, sin responder nada. Se va volviendo cada vez más hermosa, justo como cuando en vida, solo que todavía se ve triste. 30 de marzo. Yo le pregunté, ¿quieres que escriba de ti a pie? Ella me contestó, no, ellas rezan por mí. Le pregunté entonces, ¿cuál es tu mayor sufrimiento?
Me contestó: el deseo insatisfecho. Le dije: pobrecita, siento tanto haber sido tan mala contigo mientras estuviste en vida. Ahora quiero reparar con el amor. Ella me dijo: tú no me juzgaste por la apariencia, sino conforme a lo que yo era en verdad. Le contesté: así como fui yo tan rigurosa contigo, ahora sé tú conmigo y dime aquello que no te agrada de mí. Ella me dijo: aún no has comprendido tu vocación. Le pregunté: ¿qué vocación? Ella me dijo: misericordia. Le contesté: es verdad, soy tan débil y egoísta, una criatura tan miserable, pero dime alguna cosa más. Ella me contestó: mira dentro de ti y verás. Le respondí: no entiendo. Ella me dijo: podrías ver a tu gusto a través de la niebla. Le contesté: solo quiero aquello que Dios tenga a bien para mí. ¿Y cómo puedo saber yo si tu consejo es bueno? Ella me dijo: ¿ves a tu ángel? Le contesté que no. Y le pregunté: ¿y tú lo ves? Ella me dijo: sí, está junto a ti. Eso me alegra mucho, pero realmente no quisiera verlo. No me convienen demasiadas cosas sobrenaturales. Si veo algo hermoso, después tengo que experimentar cosas horribles. Ah. Vi 3 mujeres y 4 figuras de niebla. El ayuno me libera mucho, aunque es un sacrificio tan pobre de mi parte, sigo siendo tan débil. Una señal. 21 de marzo. Mientras estaba en la iglesia vi en A. Vinieron a mi encuentro 2 señoras desconocidas. ¿Quiénes son? Ellas me contestaron: las olvidadas, y desaparecieron. Me encontraba sentada en mi habitación. De repente me vi envuelta como en un torbellino de niebla mientras el sol entraba por la ventana. Dije: si se trata de las almas del purgatorio, denme una señal. Al instante cayó un cuadro de la pared, y así mismo desapareció la niebla. Fui al jardín, y he aquí que apareció un caballero montado en un caballo. Llevaba 3 modernos trajes. Pasó rápidamente frente a mí y desapareció en el bosque. Un perro que estaba a mi lado ladró. Demasiadas cosas para un solo día. 1 de abril. Me encontraba sola en un vagón de tren. Repentinamente llegó la monja. Tú me has de encontrar en cualquier lugar. Ella me contestó: sí, pero yo siempre estoy junto a ti. Le pregunté: pero ¿y cómo es que no te puedo ver siempre? Ella me dijo: porque tu fluido cambia. Le pregunté: ¿qué es eso? Ella me dijo: tú no lo entiendes. Le pregunté: ¿por cuánto tiempo seguirás viniendo a mí? Ella me dijo: hasta que ustedes canten aleluya. Yo le pregunté: entonces, ¿pasado mañana? Ella dijo: sí. Cuéntame alguna cosa del más allá. Ella me dijo: tú no lo podrías comprender. Es lo infinito de lo infinito. Enseguida empezó a cantar. No podría entender nada. Parecía en latín. Y así llegamos a Mónaco. El Viernes Santo no vi ni oí nada. Sábado Santo solo vi 2 hombres. El domingo de resurrección fue demasiado hermoso y jamás lo olvidaré. Durante el Vidi Aquam, la monja estuvo frente a mí, toda revestida de luz al pie del altar. ¡Qué enorme diferencia de aquella figura de serpiente! Oh, mi buen Dios, te lo agradezco. Hice el propósito de soportar todo pacientemente y de no escribir más nada. Siento mucho miedo de que se infiltre la presunción en mis anotaciones. Sin embargo, dejo todo a criterio de mi director espiritual. Un conocido en el abismo. 24 de abril.
Mi propósito de no escribir más sobre esto no duró mucho. La cosa no iba bien. Es como si necesitara apoyo de la escritura. No hay tregua. Desde hace 14 días viene un hombre en un estado muy triste y miserable. Lo puede soportar. Yo lo pude soportar, pero no lo conozco. 27 de abril. Estaba muy agitado y lloraba. 30 de abril. Irrumpió en mi habitación en pleno día, como si estuviera huyendo de algo. Traía la cabeza y las manos llenas de sangre. Le pregunté, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Él me dijo, dame tu mano. Se la di con gran temor, sabiendo o presintiendo que me llenaría de sangre. Nada pasó, solo sentí el caliente. Le pregunté, ¿cómo te ayuda esto? Tú me das refrigerio, me contestó. ¿Y quién eres? Él me contestó, debes conocerme. No, no te conozco. Él respondió, estoy sepultado en el abismo. ¿Tu alma o tu cuerpo? Él me dijo, en mi voluntad. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Él me dijo, Luigi. No tengo ni la más mínima idea de quién se trate. 1 de mayo. Vino nuevamente de día. Vi claramente en su cabeza un destrozo. Le pregunté, ¿por qué estás tan ensangrentado? Porque nadie me enjuga. Le pregunté, ¿debo hacerlo yo? Él me dijo, tú no entiendes mi lenguaje. Le dije entonces, ¿tú hablas de la forma simbólica? ¿La sangre significa dolor? Él me dijo, sí, estoy olvidado en el abismo. Y se fue llorando. 3 de mayo. Cuando quise entrar en la habitación, él sostenía la manija. Extraño. Estas cosas me espantan mucho más que incluso las mismas apariciones. Le dije, dime por qué hablas tan frecuentemente del abismo. Él me dijo, porque estoy allí. Le pregunté, ¿es una forma de referirse al castigo? Él me dijo que no. Le pregunté entonces, ¿no puedes decirme nada más? Él me dijo, no. De repente se abalanzó contra mí como si quisiese hacerme daño. Le dije, quédate quieto. ¿Qué quieres en especial? Él me dijo, tú debes de conocerme, pero en verdad no lo conozco. 3 y 4 de mayo. Estuvo varias veces conmigo, pero sin hablar. 5 de mayo. Se me vino a la mente que podía tratarse de Luis Z., que en el año 1879 fue un gran escalador y creo que murió en Todi, un desastre para el alpinismo. Justamente hoy no vino. Nota. Con el 3.614 metros, Todi es la montaña más alta de Suiza Oriental. 6 de mayo. En efecto, justo como pensé. ¿Eres el señor Luis Z., el del accidente alpinístico? Él me dijo, tú me liberas. Le pregunté, ¿de qué te sirve que yo te conozca? Él me dijo, así me ayudarás más. Le contesté, esto no cambia nada, hago lo que puedo. ¿Tus huesos aún están en el abismo? Él me dijo que sí. Y le dije entonces, pero esto no perjudica para nada tu alma, pues estás salvado. Él me dijo, salvado, pero en el abismo. Desde el abismo clamo a ti. Le pregunté, ¿debes espiar demasiado? Él me dijo, mi vida entera fue sin sentido y sin valor. Cuán pobre soy, reza por mí. El deporte y el turismo no son el fin ni el sentido de nuestra vida, antes vacían y empobrecen el espíritu. Cuán pocos se acuerdan de la fiesta del Señor, pues se entregan a las cosas del día a día, alejándose de su Creador. Le dije, así lo he hecho largamente. Ni yo misma entiendo cómo soy capaz de hacerlo. En esta ocasión no fui más aquel yo, distraído.
Se tranquilizó y me miró infinitamente con gratitud. ¿Ahora sientes alivio? Él me dijo, sí. ¿Por qué no rezas tú mismo? Él me dijo, el alma está subyugada cuando conoce la grandeza de Dios. Y le pregunté, ¿me puedes describir? No. El deseo desgarrador de volver a ver a nuestro momento. Yo le dije, ¿estás con otras almas? Él me dijo, sí, pero cada uno está aislado. Le pregunté, ¿cómo hiciste para encontrarme? Él me dijo, tú te hallabas en el camino. Le pregunté, ¿qué puedo hacer para ayudarte mejor? Él me dijo, cuando te mortificas y no cometes culpa alguna. Pero tú exiges mucho de mí. Lo primero pasa, lo segundo quisiera, mas no soy capaz. Soy aún una criatura tan miserable y expuesta a tantas cosas. Él me dijo, cuanto más pura seas, tanto más nos puedes ayudar. Le pregunté, ¿cómo lo sabes? Me contestó, junto a ti, nosotras no fuimos, no sufrimos. Le dije, pero mejor a una persona más perfecta ve. Él me dijo, el camino está señalado para nosotros. Le pregunté, ¿de cuál nivel del purgatorio pueden venir a mí? Él me dijo, del más bajo. Y después no respondió, pero se quedó a un largo rato. 7 de mayo. Vino mientras tomábamos café. Pasó entre y yo. Fue casi insoportable no dejar notar nada. Finalmente pude irme y casi al instante se puso nuevamente cerca de mí. Le dije, por favor, no vengas mientras me encuentro entre la gente. Él me dijo, pero yo solo te veo a ti. Yo le dije, pero tú también conoces las habitaciones donde he estado tantas veces. Él me dijo que sí. Entonces se me acercó y puso sus dedos y sus 2 manos sobre mis hombros. Cuando vivía me parecía bien antipático, ahora mucho peor. Le dije, déjame en paz, no quiero que me toques. Él me dijo, ahora tú estás pura. Le pregunté, ¿te diste cuenta de que hoy recibí la Santa Comunión? Él me dijo, es justamente eso lo que me atrae. Recé bastante con él, ahora tiene una expresión mucho más alegre. Escribo todas estas cosas muy contra de mi voluntad. 9 de mayo. Luis Z. Se estuvo aquí largo rato y continúa sollozando. ¿Por qué hoy estás tan triste? ¿Acaso no estás mejor? Él dijo, veo todo tan claro. Le pregunté, ¿qué cosa? Mi vida perdida. Le pregunté, ¿el arrepentimiento que sientes ahora te ayuda? Él me dijo, demasiado tarde. Le pregunté, ¿concebiste ese arrepentimiento inmediatamente después de la muerte? Él me dijo, no. Le dije entonces, pero dime, ¿cómo es posible que te me puedas mostrar exactamente como cuando estabas vivo? Me contestó por voluntad de Dios. 10 de mayo. Está por sucederme algo nuevo y siento miedo. 13 de mayo. Z está aquí, todo agitado. ¿Cuándo te calmarás? Me contestó, tú estás dividida. Le pregunté, ¿te das cuenta que hay algo más alrededor mío? Y él me dijo, sí. ¿Puedes expulsar aquello? Él me dijo, no. ¿Qué es? Me contestó, dame lo último que te queda, después estoy libre. Yo, bien, entonces, no quiero pensar en nada más, desapareció. A decir verdad, no es nada fácil lo que he prometido, sin embargo, intentaré eliminar aquello otro que me atormenta. Por otra parte, no soy capaz de complacer a ambos, tengo que admitirlo. Me sentía tan triste y tan terriblemente sola que lloré como un bebé. Siempre me siento tan poco dispuesta a sacrificarme. 15 de mayo. ¿Ahora estás contento?
Él dijo, la paz. Le pregunté, ¿viene sobre ti? Él me contestó, hacia la luz deslumbrante. Durante el día vino 3 veces, cada vez más alegre. Fue, en verdad, una despedida. 16 de mayo. Me desperté con un espantoso estruendo. Había un verdadero huracán en mi habitación. Me levanté. Afuera no hacía ni el más mínimo soplo de viento. Y aquí lo que rondó una gran bola por la habitación, o un barril deforme. No sabría decir exactamente lo que era, solo que daba espanto. Enseguida escuché muy claramente que me llamaron. Me encontraba totalmente fuera de mí, confusa. Luego, de un momento a otro, desapareció y todo quedó como antes. Después pude volver a dormir. 17 de mayo. Algo apareció al día anterior, pero no tan terrible. Vi en el jardín 2 señoras que venían hacia mí y de repente desaparecieron.